Buenas noches, Diego, porque ya en Barcelona ya es de noche, ¿verdad? Y gracias por tu colaboración. Como el que va a hablar es Diego, yo voy a ser muy breve describiendo su trayectoria, que es muy amplia. Pedí que les mandaran el currículum por línea a los participantes porque, bueno, hace 3 años el currículum del doctor Diego Castro era de 77 páginas, me imagino que ya llegó a las 100, Diego, pero yo he hecho un breve resumen de una página corta. El doctor Diego Castro Ceacero es diplomado en educación social, licenciado en pedagogía, máster en dirección de recursos humanos y doctor en pedagogía con premio extraordinario. Actualmente es profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAP. Ha participado de forma activa en más de 30 proyectos o contratos de investigación, de los que 20 son competitivos a nivel europeo, nacional, regional o institucional. Resultado de estas investigaciones son los 20 libros o capítulos de libros publicados. En el apartado de revistas ha presentado más de 40 artículos de diferente impacto y relevancia científica. El doctor Castro ha dirigido proyectos europeos, cuenta con más de 80 evidencias de aportaciones a congresos y seminarios en foros europeos, latinoamericanos y españoles. Ha dirigido varias tesis doctorales. Su trayectoria en el ámbito de la docencia es amplia y ha impartido más de 20 asignaturas y módulos diferentes en diplomaturas, licenciaturas, grados y máster universitarios en diferentes facultades. El doctor Diego Castro tiene diversas publicaciones y ha participado en múltiples proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Ha recibido diversos premios y reconocimientos. Sobre todo, deseo destacar que para mí lo más importante es que Diego Castro es un gran amigo del ICASE. Ese es su galardón máximo. Y si no me equivoco, Diego, ya este es el tercer año que contamos contigo en el ICASE y espero que vengan muchos más. Con ustedes, entonces, la sapiencia del doctor Diego Castro Ceacero. Bienvenido todos, Diego y todos y todas. Adelante. La profesora Araceli le ha faltado decir, y todo eso con lo joven que se ve. Esa es la cuestión que le ha faltado ahora comentar para finalizar el currículum. Muchísimas gracias, Araceli. Es un placer estar otra vez en la Escuela de Verano de la Universidad de Panamá. Y colaborar con ICASE siempre es una gratificación el poder encontrarme con los colegas, con los amigos y con otros profesores que del mismo ámbito, de ámbitos distintos, pues investigamos, trabajamos y colaboramos en aspectos pues, que en algunos casos son de interés común. Bien, me han hecho el encargo de hacer esta actividad introductoria al curso. El curso es sobre elaboración de artículos científicos y en este caso yo lo que voy a hacer, como les comenté a través de la profesora Araceli, es plantear un poco el contexto, las condiciones, los elementos que pueden contextualizar la cuestión esta que ahora nos aprieta, por decirlo de alguna manera, a los profesores universitarios en relación a los artículos científicos como una de las expresiones de lo que después vamos a llamar la intensificación de la investigación, que no deja de ser la manera en la que las universidades intentan sacar un determinado rendimiento del trabajo que se hace académicamente con el trabajo de la investigación. Por eso, el título de lo que les estoy comentando es esto que aparece aquí en pantalla, del contexto del artículo científico, porque lo que vamos a intentar ver no es tanto la mecánica, los apartados, los elementos que constituyen el artículo científico, porque entiendo que eso será parte sustantiva de lo que posteriormente será el curso, sino sobre todo
la explicación que hay alrededor del artículo científico. ¿Y por qué en los últimos años el artículo científico ha tenido esta eclosión en todas las áreas de conocimiento? Tenemos que decir que en algunas áreas de conocimiento la literatura, el avance del conocimiento vinculado al artículo era una manera bastante habitual de difusión, de diseminación y de contrastación de los logros que la ciencia iba alcanzando. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que esa manera de explotar, de exponer y de socializar el conocimiento resultado de la investigación se ha ido generalizando a otras áreas de conocimiento que no siempre habían tenido esta tradición. Y por lo tanto, el artículo científico se ha convertido en uno de los mecanismos de evaluación de los currículums, en uno de los mecanismos de evaluación de las universidades, en uno de los mecanismos de evaluación de las trayectorias profesionales del profesorado universitario en las diferentes áreas de conocimiento, y eso ha hecho que de ser un gran desconocido para muchos de nosotros, en muchos contextos académicos, pues sea un poco la necesidad o el referente en el que se ha convertido parte de la investigación. Yo lo que voy a intentar va a ser exponer algunas cuestiones que me parecen claves para, como decía al principio, contextualizar, si me permiten ustedes, la fiebre esta que últimamente tenemos, la tendencia esta tan arraigada en los últimos años de la publicación y de la importancia que adquiere, y por lo tanto entender de dónde viene, por qué es así, porque está bien que hagamos artículos y que tengamos un alto índice de impacto, un índice H y muchos artículos publicados, pero también deberíamos ser conscientes como académicos de el contexto, de las condiciones en las que eso aparece. Bien. Dos cuestiones introductorias. Los artículos científicos aparecen sobre una plataforma o sobre un dispositivo que es el de la revista científica. Por lo tanto, aunque nosotros hablamos del artículo, que es la aportación que hacemos como investigadores, el artículo no deja de ir desvinculado de la plataforma o de la revista en la que ésta aparece. Entonces, en ese sentido, es importante una primera consideración de que, aunque nosotros escribimos un artículo, el artículo se vincula a una revista. Y esas revistas están clasificadas. Esas revistas están ordenadas por diferentes tipologías. Por ejemplo, en el ámbito de la educación o en el ámbito de las ciencias sociales, hay revistas que solo publican artículos de corte claramente cuantitativo, ¿sí? Y excepcionalmente otro tipo de investigaciones de corte cualitativo, o al revés. Hay investigaciones en el ámbito social o en el ámbito tecnológico que está claro que, que no publican más que determinados tópicos o bajo determinados modelos paradigmáticos. En ese sentido, sería interesante caracterizar o discriminar esta relación que se establece entre el artículo con la revista. No todas las revistas son iguales, no solamente por su orientación, lo que en inglés, si ustedes entran en alguna revista, llaman el scope, la perspectiva que hace referencia, por ejemplo, a los focos o a las temáticas que son prioritarias en esa revista. Y en este sentido, yo diría que pensar en un artículo científico nos obliga, en definitiva, a plantear las cuestiones que hacen relación a la propia revista. Las revistas no solamente están clasificadas por la tipología en cuanto a la naturaleza de los artículos o a las normas o a las condiciones de publicación o incluso a la propia perspectiva de las metodologías, sino que también están clasificadas, por ejemplo, por el impacto que tienen. Y ahí aparecen toda una serie de rankings, toda una serie de clasificaciones, toda una serie de ligas donde unas revistas se posicionan con mayor impacto, visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra condición cuando uno escribe un artículo, que son las normas. Es decir, usted puede tener un artículo, imaginemos que han hecho ustedes una investigación, incluso la propia tesis doctoral, una tesis de maestría, y quieren publicar parte de esta investigación o el resultado principal, el dato principal que han ustedes alcanzado. Claro, en función de las normas de publicación de la revista, el artículo tendrá un formato u otro.
Y aunque casi todas las revistas tienen el mismo formato de resumen o abstract, introducción o marco teórico, aspectos metodológicos, resultados y discusión, por ejemplo, la extensión u otros elementos que se pueden desarrollar en relación al artículo, pues pueden condicionar mucho el producto final y por tanto las normas están muy a tenor de lo que dicta la revista. Y finalmente hay toda una serie de políticas de acceso a lo que son los artículos. Hay revistas que se publican en abierto, hay otras que hay que pagar, hay otras que se publica el abstract y la bibliografía de manera gratuita. Por lo tanto, las formas de acceso a los diferentes artículos de las diferentes revistas es especialmente relevante. Por lo tanto, lo primero que les vengo a decir es que es verdad que tenemos que aprender a escribir artículos, pero el artículo no se puede desvincular de la revista a la que nosotros queremos publicar, ¿sí? Nos ha pasado a todos muchísimas veces que alguna vez enviamos un artículo a una revista de un determinado ranking y nos envían una evaluación terriblemente negativa, que te hace sentir el más inútil de las personas, y el mismo artículo con un pequeño maquillaje lo envías a otra revista y pasa casi sin mayor dificultad. ¿Por qué? Pues porque también hay elementos de criterios de selección. Por lo tanto, el acceso, la exigencia, etcétera, etcétera, es muy distinta en una revista u otra. Por lo tanto, una persona, un investigador, no puede escribir un artículo sin ser consciente de lo que, me permitan que lo llame así, el mundo de la revista. Porque las revistas, pues eso, tienen su propia dinámica, su propia vida, sus propias condiciones, y eso es fundamental para que el resultado final sea mínimamente exitoso. Bien, en ese contexto, la finalidad que vamos a plantear hoy va a ser la de reflexionar sobre las causas y factores que permiten comprender lo que hemos llamado la eclosión de los artículos científicos como evidencia de productividad científica universitaria. Es decir, el entorno al que yo ahora me refería. Voy a hacer además de esta primera introducción o previa, una segunda. Y es que no podemos entender que el artículo más que como una parte del proceso de investigación. Es decir, no podemos escribir artículos como el origen o el inicio de un proceso de investigación. Es decir, a pesar de que seguramente la financiación, el recurso, el proceso, la elaboración de los datos, el diseño de la investigación es relativamente importante para nosotros y que lo más importante de todo es publicarlo en 1 o 2 o 3 artículos de científicos, sería pertinente tener esta idea, tener este vínculo en que el producto final del proceso de investigación es el artículo. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas investigaciones recientemente, ¿qué ha pasado? Que hay muchos investigadores que empiezan la investigación y ya quieren generar un artículo. Leen un poco de marco teórico y ya quieren sacar un artículo. No, el artículo es parte del proceso de investigación y de un proceso muy avanzado, de un proceso casi finalista, ¿sí? Aunque sea un review, es decir, aunque sea una revisión teórica de un marco teórico. Hay revistas que así se llaman, review, o artículos que así se llaman, review o revisión, que lo único que hacen es analizar un tema y hacer una revisión sistemática de ese concepto en los últimos 20 años. Por ejemplo, el concepto de interseccionalidad en los estudios de género. Pues, ¿qué se ha dicho en los últimos 10 años sobre el concepto de interseccionalidad en los estudios de género en las diferentes revistas de los diferentes contextos de los diferentes países? Y eso podría ser un artículo de revisión teórica, pero incluso así es un proceso de investigación bibliográfica, ¿sí? Por lo tanto, aunque sea muy importante y sea lo más visible, lo más atractivo, lo más ostentoso de todo el proceso de investigación, lo que más se nos valora, no podemos perder de vista que el producto final, que
el producto final de la investigación, que el resultado de la investigación es el artículo. Y como decimos aquí, no podemos poner delante al carro de los bueyes, ¿sí? Los bueyes van delante y el carro va detrás, porque si no la cosa no funciona. Por lo tanto, hasta que no tenemos material, hasta que no tenemos datos cuantitativos, cualitativos, teóricos, aplicados, experimentales, los que sean, no podemos generar un producto. Y en ese caso tenemos que entender que los productos de investigación, y en este caso los artículos, son una parte importante del propio proceso de la investigación, ¿sí? No es el objeto principal, aunque sea lo que a nosotros nos valoran y lo que nos da prestigio y lo que nos da recursos, etcétera, etcétera. Bien, una de las primeras características que quisiera referirme es que estamos transitando hacia un nuevo modelo de universidad. Las universidades públicas, pero las privadas y en los diferentes contextos mundiales, en los diferentes países, tienden hacia lo que se llama el Emerging Global Model o un modelo de universidad mundial, universidades de rango mundial, que le llama el Banco Mundial, le llama universidades de rango mundial. Hay un estudio muy interesante del profesor Salmi que habla de las universidades de rango mundial. Hay una socióloga inglesa, que es la profesora Lisa Rosemary Dean, que también habla de los procesos de la universidad de rango mundial. En definitiva, es un nuevo modelo de universidad que en términos simplificados diríamos que es un modelo de universidad que tiende al mercado. Es decir, que intenta hacer jugar a las instituciones de educación superior y a las funciones que tienen asociadas a las leyes del mercado, oferta y demanda. No solamente la investigación, también la docencia, la oferta y la demanda de títulos, la oferta y la demanda de títulos propios, la oferta y la demanda de formación permanente, sería un elemento que tiende o que se aproxima a este enfoque de la universidad de rango mundial. En estas universidades que tienden hacia un modelo de mercado o a un modelo emergente, de sistema universitario, estas universidades tienen una visión global, es decir, no tienen objetivos particulares, que también, sino que hay elementos que son comunes a todas estas universidades. Seguramente cada vez más estamos en un proceso de universalización de las universidades. Cada vez más hay mayor isomorfismo entre las universidades. Lo que está pasando en Barcelona es muy parecido a lo que pasa en Panamá, lo que pasa en Panamá es muy parecido a lo que pasa en Boston y lo que pasa en Boston es muy parecido a lo que está pasando en las universidades australianas. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de una cierta homogeneización, y estudiaremos después un poquito a qué se debe estas cuestiones. Por lo tanto, las universidades tienen una misión global y una de esas misiones es vincularse con la economía del conocimiento, generar recursos y focalizarse en un aspecto de todo el proceso de investigación, que es un aspecto como serían, por ejemplo, los artículos, porque el artículo es una manera de difundir el conocimiento y de ponerlo en el mercado del conocimiento. En estas universidades que tienen esta nueva perspectiva más orientada al mercado, hay una segunda característica que es lo que denominamos la intensificación de la investigación. Esto quiere decir que las universidades tienen muchas funciones, la docencia, la investigación, la gestión, la transferencia, etcétera, etcétera. Pero de todas ellas, la que se intensifica actualmente, sobre la que se pone mayor énfasis a los profesores, es en la investigación. Por eso hablamos de la intensificación de la función investigadora. En este sentido, por ejemplo, en algunas universidades a la docencia le llaman la carga docente. ¿Por qué? Porque la carga docente resta tiempo a la función principal que actualmente se considera que es la investigación y como parte de la investigación la diseminación de los resultados. Este nuevo modelo le genera a los académicos una nueva función, una nueva manera de entender su profesionalidad, que no se agota en dar clases y en investigar, sino que a veces también implica, por ejemplo, competir por recursos públicos. En ese sentido, cada vez más se pide a los profesores de universidad que busquemos nuestros propios recursos, competitivos se llaman, es decir, que peleemos, que accedamos a convocatorias de organizaciones públicas y organizaciones privadas para la generación de conocimiento y sobre todo para obtener recursos
que nos ayudarán a obtener financiación para el proceso de investigación. Hace unos años esta función no estaba dentro de nuestro corpus profesional. Era exótico, por decirlo de alguna manera, que los profesores tuviésemos que ir buscando recursos que nos financiaran la investigación. Estaba dentro, este parámetro como dentro de estas obligaciones no funcionaban. Otro elemento importante es la diversificación financiera. ¿Qué quiere decir? Que la investigación es tan costosa que hay que encontrar diferentes fuentes de investigación. Y aquí también se le obliga a los investigadores que busquen elementos de investigación, fuentes de financiación para sus procesos de investigación. Y eso a veces tiene un efecto directo sobre los procesos de investigación y de artículos. ¿Por qué? Porque según quien te financie, a lo mejor el que te financia dice, no, yo te ayudo a financiar esto, pero estos datos son míos y por lo tanto no puedes publicar sin mi consentimiento, o estos datos no pueden ser publicados porque a mí me interesa que estos datos después se conviertan en una patente para generar riqueza o en una spin-off o en una pequeña empresa y no quiero que se socialicen en el mundo del conocimiento. Por lo tanto, a veces cuando interviene el capital privado puede poner condiciones en el proceso de investigación. Lo que se denomina la triple hélice, que sería una relación mayor entre la empresa, el gobierno y la universidad, es decir, la educación superior es tan costosa, requiere una inversión tan elevada que cada vez son menos los estados que pueden hacer un aporte real, efectivo y eficiente de calidad y por tanto se necesita la cogobernanza de las administraciones públicas, de los ministerios, pero también de las instituciones privadas que pueden aportar conocimiento. No les digo nada nuevo si hablamos, por ejemplo, del todo el tema de las vacunas del COVID-19. ¿Sí? La Unión Europea, por ejemplo, que ha financiado algunas vacunas de las famosas industrias estas, de los departamentos de I+D de algunas universidades y de algunas empresas, se ha gastado cientos de millones de euros en la generación de investigación básica e investigación aplicada para el tema de las vacunas. ¿Sí? Por ejemplo. Y finalmente hay otro tema que son las redes de colaboración mundial. Cada vez más hemos superado el paradigma del investigador solo, del investigador que trabaja con 3 o 4 personas de su entorno. ¿Por qué? Porque el conocimiento en esta universidad de rango mundial, en esta universidad de modelo global, es un modelo de conocimiento globalizado, es una investigación globalizada. Yo no puedo estar estudiando determinados fenómenos sociales, biológicos, químicos, educativos, sin tener en consideración lo que otros investigadores que están trabajando de la misma manera están haciendo en otras partes del mundo. Por lo tanto, es necesario una creación de redes, una creación de network, una creación de colaboración entre personas que estamos trabajando en la misma lógica. En ese contexto, empezamos a ver cómo los artículos se convierten en parte de un proceso muy orientado a la productividad, ¿sí? En este caso, una productividad académica, una productividad científica, pero ya ven que están muy vinculadas, por una parte, con una agencia o con agencias que financian privadamente con dinero, con capital privado, procesos de investigación y que por tanto pueden condicionar el proceso y la difusión de los resultados, pero también con la participación de la administración pública y también con otros órganos como por ejemplo las redes de trabajo interdisciplinar e internacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la internacionalización de la universidad sería otro de estas características importantes. Otro elemento muy importante es la productividad. Es decir, en un modelo que se orienta al mercado, la productividad de los investigadores es fundamental. Y seguramente la productividad en la investigación se puede medir con el artículo científico. Por 2 motivos. Uno, porque es objetivable. Es decir, las lógicas de las revistas ya seleccionan los mejores artículos de los que no lo son, los que pueden tener un mayor impacto de los que no, y por lo tanto la propia maquinaria de las revistas, de las editoriales y de los sistemas de selección de artículos ya hacen que haya productos considerados por el sistema, por el mercado de las revistas de mayor calidad y de menor calidad. Y segunda, porque es un elemento, es un producto tangible.
¿sí? Porque yo puedo decir, no, yo leo mucho, yo investigo mucho, pero ¿usted qué hace? No, yo leo, hago mis apuntes, mejoro con eso mis clases, debato con mis colegas. Eso también es investigación, estoy convencido de que sí. Pero claro, el análisis de esa productividad es etéreo, es muy difícil de medir, es muy difícil de evaluar, es muy difícil de cuantificar. Por lo tanto, el producto del artículo, ¿en qué se basa? Se basa en que hay un sistema que me permite clasificarlo y segunda, es un elemento material objetivable. Un profesor tiene 20 artículos, 2 artículos, ningún artículo o 10 artículos. Y de esos, unos son de primer cuartil, de segundo cuartil, de tercer cuartil o de la revista de la parroquia, que la publica el propio párroco y tiene el valor que tiene. Tercer elemento. Estamos en un sistema universitario donde las mediciones son sistemáticas. Los profesores cada vez somos más evaluados, las universidades son cada vez más evaluadas, el currículum de los profesores es cada vez más evaluado, el prestigio de la institución y de nuestros grados es cada vez más evaluado. Estamos en un modelo de medición permanente. Rankings de universidades, rankings de carreras, rankings de producción, rankings de revistas, ¿sí? Todo esto que nos está diciendo, que estamos metidos o que estamos incorporándonos a un modelo de universidad muy orientado al mercado. Y en un modelo de mercado hay una incorporación de financiación privada, como yo les comentaba anteriormente. El tema de las redes también, que ya no voy a profundizar sobre ello, porque ya lo he comentado anteriormente. Y después, otro elemento muy importante, y es que la mayoría de las universidades en los últimos años han modificado sus estructuras de funcionamiento. Qué extraña universidad que no tenga una vicerrectoría de investigación. Casi todas lo tienen. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, a través de esta vicerrectoría, intentar promocionar la investigación, buscar ayudas, promocionar ayudas, dar formación, favorecer la conformación de equipos de investigación, de líneas de investigación, de redes de investigación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por ejemplo, yo en mi universidad, en la Autónoma de Barcelona, ¿qué tengo? Tengo la ORI, la Oficina de Recerca de Investigación en castellano, que hay personas de todas las áreas de conocimiento que me ayudan a buscar financiación, que me explican quiénes son las convocatorias, dónde puedo postularme, quién está ofreciendo dinero y en qué líneas de investigación y en las diferentes áreas. Tanto la financiación pública como la privada, la nacional como la estatal y como la internacional, la europea, la del Banco Interamericano del Desarrollo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que haya un cambio en la estructura también nos está diciendo el interés que tiene la universidad en todo ese juego. Centrándonos en el tema de la investigación, ¿qué pasa? Pues que en un modelo orientado al mercado la productividad es muy importante. Primero, a nivel institucional. Claro, las instituciones se posicionan a nivel mundial con su productividad. Pues imagínense ustedes que hay una vacuna que tiene el nombre de la universidad. Hay una vacuna que se llama Oxford. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí detrás hay todo un posicionamiento institucional. Y las instituciones, las universidades, hacen toda una promoción entre su personal para que los investigadores investiguemos y generemos productividad en este ámbito. Hace poco comentaba con los colegas del ICASE una anécdota de una universidad chilena en la que yo colaboro habitualmente, ¿sí? en la que las personas que son capaces de los académicos que publican varios artículos o un artículo en una revista de determinado nivel, pues reciben un sobresueldo. Y si el artículo es de un determinado nivel, los profesores ese mes pueden cobrar de complemento, de gratificación o de recompensa $3.000 extras a su nómina. Imagínense, ¿sí? Eso genera toda una serie de perversiones. Por ejemplo, que hay profesores que hacen un artículo y entonces durante un día la universidad les da de alta como profesor visitante de esa universidad para que ese día, que es el día que se publica el artículo, puedan firmar con el nombre de la universidad. Así el profesor se reembolsa estos $3.000 extras, aunque es un profesor de otra universidad. Pero bueno, ahí la picaresca está castellana que se dice y una mala praxis. Pero es decir, desde el punto de vista de las instituciones hay todo un interés por tener artículos porque las universidades se posicionen, etcétera, etcétera.
A nivel grupal, que sería un segundo nivel de análisis, cada vez somos más conscientes de los grupos de investigación. ¿Por qué? Porque las personas, ni en las áreas de letras más estrictas, investigamos solas, investigamos en grupos y esos grupos tienen que estar interconectados. Por lo tanto, un segundo elemento que nos tiene que vincular. Y el tercero es a nivel individual, condiciona nuestro desarrollo académico y profesional. Investigar o no investigar, o publicar o no publicar, condiciona altamente el desarrollo académico y profesional. Tener evaluaciones positivas de desempeño o no depende muchas veces no tanto de cómo hacemos las clases, sino de cuántos artículos tenemos. Y esto nos está diciendo que nos estamos moviendo en un mundo distinto desde el punto de vista de los parámetros y de lo que se nos es evaluado. Estos elementos inciden siempre sobre el propio proceso de publicación de los artículos. Ahora me viene a mí a la cabeza la cuestión, por ejemplo, cuando investigamos en un grupo. Somos 8 personas en un grupo. ¿Tiene sentido generar un artículo que firmen 8? Pues depende de las áreas de conocimiento. Hay áreas de conocimiento que sí, pero por lo natural, un artículo firmado por 8 personas no es muy habitual en la mayoría de áreas de conocimiento. Lo máximo o lo recomendable es que sean 2, 3, 4 personas. Por ejemplo, aquí en España, cuando nos presentamos a evaluación los profesores de universidad y presentamos nuestra evaluación de la investigación, si un artículo está firmado por más de 4 personas, se pone un factor correctivo para que ese artículo pondere menos en el currículum del profesor, ¿vale? También el orden de la firma. Esto es otro elemento muy importante. Nosotros hacemos investigación grupal, somos 5 personas o 4 personas. Entonces, ¿por qué orden firmamos? Aquí también tenemos que ver que hay tradiciones académicas. Generalmente en las disciplinas científicas médicas, el último que firma es el investigador de mayor prestigio. El IP, el investigador principal. En otras áreas de conocimiento no es el primero, por lo tanto hay que indagar un poco quién es el que habitualmente firma. Esto a veces obliga a los grupos a pactar el orden de la firma, porque si es importante ir el primero o el segundo o el tercero, pues a veces hay que aclararlo y clarificarlo antes de. Y finalmente hay un elemento importante y es que el artículo es un instrumento de evaluación que tiene mucho interés como parte del proceso de investigación, pero también porque es un elemento que es fácilmente transferible. Es decir, que si estamos en una economía del conocimiento, y esto no digo nada nuevo, economía del conocimiento, ¿sí? ¿Cuál es la institución que históricamente y tradicionalmente forma, genera, transmite, gestiona el conocimiento? La universidad. Por lo tanto, la universidad no podía quedar fuera de una economía que se basa en algo que es el conocimiento, que es lo que habitualmente ha ido gestionando a lo largo de los últimos 500 o 600 años. Por lo tanto, era normal que la universidad y el conocimiento que se genera en la universidad fuese tentado, permítame que utilice esta palabra, por los tentáculos del mercado, por los tentáculos de todo lo que tiene que ver con un rendimiento económico. Y el artículo es muy fácil de hacerse rendible, rentable económicamente. ¿Por qué? Porque a partir de un proceso de investigación básica que genera un artículo, una empresa, un laboratorio, una institución puede convertirlo en algo más aplicado. Por lo tanto, el artículo tiene un formato, por extensión, por estructura y por lógica, que lo entendemos todos los académicos en el mundo. Un sociólogo, un economista que esté trabajando en Estados Unidos o en Panamá o en Australia, seguramente tienen unas lógicas que leyendo el artículo, el paper, rápidamente se ponen de acuerdo. Un biólogo, un educador, un pedagogo, un fonoaudiólogo, es decir, en cualquier área de conocimiento, esto nos homogeneiza el lenguaje. Y después, este tipo de producto que hemos generado de nuestra investigación está tan sintetizado, está tan... es una esencia tan importante que es muy fácil que con la discusión de ese documento pues se pueda convertir en una patente, se puede hacer un producto, se puede hacer un elemento propio para el mercado y por lo tanto el conocimiento teórico se convierte en conocimiento aplicado y fácilmente transferible a la industria, a la empresa, etcétera, etcétera. Ven ustedes el entorno en el que nos estamos moviendo.
¿Qué sucede ahora? Bueno, pues yo les voy a presentar algunos datos para demostrar todo este proceso que se está desarrollando en estos momentos, ¿eh? que se está desarrollando en estos momentos en nuestro entorno. Aquí ustedes pueden ver cómo en las diferentes disciplinas ha habido un incremento entre el año 2006 y el año 2005, esto es la red de artículos IPLOS, en los que hay sobre todo de determinadas áreas de conocimiento, pero ven ustedes la eclosión que en los últimos años se está produciendo en relación a la producción científica en soporte artículo, porque de producción científica puede haber de muchos tipos. Yo puedo hacer una investigación y el resultado es una memoria, es un informe, pero el informe o la memoria o el libro, que también es un soporte de la investigación, no estaría dentro de este sistema de las revistas. También son productos de investigación, pero es el artículo el que ha sufrido un gran impacto en el interés de la comunidad científica. Miren ustedes esta estadística y ven cómo en el año 10 aumenta, en el 11 de manera más notable y a partir del 12 casi es un crecimiento exponencial. En las diferentes radiografías que se han hecho a nivel internacional, y después les presentaré datos de la región y de Panamá como país, verán ustedes el detalle de estos datos. Aquí tienen otro estudio que se ha hecho entre el año 2005 y en el año 2015. Ven ustedes que hay un total de publicaciones de manuscritos recibidos en una gaceta sanitaria. Esto es sobre revistas científicas, revistas médicas, la cantidad de artículos recibidos y cómo se dispara a partir del año 9-10, coincide también con la estadística que hemos visto antes, y el año 10, el año 11 es un poco lo que se plantea en el contexto de las universidades orientadas al mercado o que intensifican la investigación. Por lo tanto, ese marco teórico que yo les he planteado hace un momento, ven cómo se materializa en un crecimiento, porque los investigadores, los profesores de universidad, cada vez publicamos más y de una manera más orientada. Otro elemento, aquí este es un mapa de colaboración interregional que entre el año 96 y 2007 ha estudiado cómo los diferentes autores de la región latinoamericana han ido escribiendo conjuntamente artículos, ¿sí? Y cuáles son las redes de investigación que se están desarrollando. Primer elemento, la red. Y segunda, los nodos. Ustedes pueden ver por el tamaño de los círculos la capacidad productiva de cada sistema de ciencia y tecnología en los diferentes países de Iberoamérica. Y en este sentido, perdón, de Latinoamérica. Y en este sentido ustedes ven que el país que mayor actividad científica genera en el periodo 96-2007, es una cifra un poco desfasada, pero yo creo que juega un papel interesante, ven que fundamentalmente es Brasil, seguido por México y Argentina. Y después hay 3 o 4 países, ¿no? Que están como en un segundo nivel, que serían Chile, Venezuela y Cuba, ¿vale? Ustedes ven ahí que aparece Panamá, que es un país, y las redes que establece fundamentalmente son especialmente con 2, claramente con Brasil y claramente con Cuba. Por lo tanto, las redes de colaboración científica de Panamá están orientadas por un lado a Brasil y por otro lado a Cuba. Luego veremos otro tipo de relaciones que me parecen interesantes y esto seguramente nos ayuda a entender las conexiones de los diferentes autores que participan en los artículos, etcétera, etcétera. Esto es una radiografía que es un mapa mundi, en este caso a nivel mundial, sobre la productividad sobre artículos en relación al COVID. Esto es una imagen que capturé de la Agencia Europea de Investigación, que conecta la interconexión de los diferentes países y el volumen de investigación en relación a todo lo que tiene que ver con publicaciones científicas sobre el COVID. Bueno, no sé si ustedes están muy al caso o no, pero casi todos los artículos científicos que validan las
las pruebas de las diferentes vacunas que están saliendo actualmente se validan en artículos científicos que salen en revistas científicas. Sobre todo una, que es la que últimamente y ya en los años 80 trabajó todo el tema del VIH cuando apareció en los primeros síntomas del VIH en Estados Unidos y en Canadá y todos los problemas que hubo con determinados colectivos. Es la revista The Lancet, y en la revista The Lancet, por ejemplo, cuando los rusos quisieron homogeneizar y proyectar y sacar al mundo los resultados de su vacuna, ¿qué hicieron? A pesar de todo lo que habían hecho y de todos los estudios que tenían, sacaron artículos en la revista The Lancet, ¿sí? Entonces, al final, todo el conocimiento científico que hay sobre el COVID y las vacunas y las variantes, etcétera, etcétera, se puede estudiar a través de estas revistas. ¿Ven qué fácil es y qué inteligible es para las personas y los investigadores y las universidades que el conocimiento se pueda sintetizar en un protocolo llamado artículo? Nos ayuda a diseminar, a discutir, a compartir el conocimiento. Y ahí ven ustedes las relaciones que se establecen entre investigaciones y el volumen de investigaciones que se hacen en relación a estas cuestiones. Ven ustedes, por ejemplo, que en los Estados Unidos de América y en Europa, en este caso, sería, y en el sureste asiático y después en Australia, los 4 principales por tamaño núcleos de concentración de investigación y de producción en relación a una materia, ¿sí? Ahora me voy a ir a otros datos que son específicos de la región y ya voy a entrar en lo que serían las cuestiones relativas a la publicación. Miren, en este... Perdón, un momento, por favor. ¿Estoy compartiendo la pantalla ahora con estos datos de UNESCO? Vemos el gráfico 7.8, tendencias de la publicación científica en América Latina y el Caribe. Impecable, gracias. Bien, si ven ustedes, en este caso es la tendencia en publicación científica en América Latina y el Caribe. Después le pasaré la presentación a la profesora Araceli para que ya tenga, si tiene a bien, compartirla. Son datos públicos, en este caso de la UNESCO, de los últimos años. Ustedes ven aquí cómo los diferentes países, a pesar de sus rentas, a pesar de si son del cono sur, de Centroamérica, de Norteamérica, tal, en la región de América Latina y el Caribe, tienen esta tendencia perdón, a incrementar la cantidad de artículos científicos. Ven en este caso cómo lidera México con más de 11.000, Argentina después 7.000, Chile con 6.000, Colombia con 2.900. Vale. Y en el dato general, cómo pasamos del 4% en el 2005 al 5,2% las publicaciones de América Latina. Aquí tenemos otro tipo de países que ven cómo van haciendo sus diferentes evoluciones. Ahí sorprende especialmente la situación de Uruguay y de Cuba, que seguramente tienen dinámicas distintas por cuestiones vinculadas al propio país, pero si ustedes se fijan en los demás países, tienen esta tendencia de un crecimiento puntual, de un crecimiento progresivo en los artículos científicos. Aparece ahí Panamá, con 326 publicaciones, pues cerca de algunos otros países de la región centroamericana, ¿vale? Y aquí otros países pues, que tienen una producción científica más discreta. Tenemos ahí Guatemala, Paraguay, Nicaragua, la Dominicana, El Salvador y Honduras, que serían los países latinoamericanos con mayor capacidad de productividad científica. Pero la productividad no solamente la podemos evaluar a través de los países. Aquí tenemos estadísticas, por ejemplo, que nos dicen en relación a las diferentes disciplinas. Y vemos, ahora me centraré en los diferentes colores, las diferentes disciplinas sobre las que más o menos se publica. Bueno, pues nos vamos al caso de Panamá, que es el caso que nos ocupa, que sería este de aquí. Y vemos que en el periodo 2008 a 2014, en Panamá, de las revistas indexadas, hay 52 artículos en el ámbito de la agricultura, apenas 1 en astronomía y fundamentalmente la mayor parte de la productividad científica en Panamá,
como en la mayoría de los países, si ustedes lo ven por los colorines, el azul celeste, son del ámbito de las ciencias biológicas. No es de extrañar que sea del ámbito de las ciencias biológicas por varios motivos. El principal es que en el ámbito biomédico sanitario, el sistema de comunicación de los avances científicos históricamente se ha hecho a través del artículo. ¿Por qué? Pues miren, ustedes imagínense en escribir un libro. Para empezar, escribir un libro tardas como mínimo un año. Y después el proceso de revisión, editorial, edición, publicación y comercialización. Por muy rápido que vayas, hasta en un año y medio, desde que escribes el libro hasta que ese libro se reparte entre los colegas, ha pasado un año y medio o casi 2 años. ¿Qué sucede? Que hay determinados avances del conocimiento que tienen que ser rápidos. Por lo tanto, yo hago un artículo, lo escribo en una semana, con un formato determinado, lo envío a una revista, esa revista, unas personas lo revisan y si está bien, sale en online y luego sale la revista en papel si es que la revista tiene edición online y en papel. Por eso el conocimiento científico, médico, sanitario, biológico está muy acostumbrado a este tipo de publicación y por eso es la mayoritaria. Aparecen después algo de química, apenas 12 o 13 artículos y luego el resto tienen en el ámbito geológico un cierto interés en la región. De matemáticas casi no aparece absolutamente nada y hasta las ciencias médicas que vuelven a aparecer un poco ahí. Y finalmente cuestiones de psicología que si ustedes analizan hay un porcentaje de producción interesante con 55 artículos en el periodo estudiado y finalmente 11 del ámbito de la psicología, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi todos los países de la región, bueno, tienen algunas tendencias que son bastante similares. ¿Cuál es el color que predomina? El azul celeste y este color lila. Por lo tanto, ciencias biológicas y este otro color que son las ciencias médicas. Ya vemos aquí una alta productividad de investigación. Vamos a ver, en este caso, por países. Es decir, cuando hablamos de intensidad es la proporción, el coeficiente que sale cuando hablamos entre la cantidad de publicaciones en relación a la población de un país. En este caso es por millón de habitantes, por cada millón de habitantes. Y en este caso vemos cómo el país que tiene una mayor intensidad de publicaciones, en este caso es Chile. Aunque también aparece Uruguay y Argentina como países altamente productivos. Y Panamá se sitúa aquí con 83, en esa ratio que divide la producción científica por el número de población en general. Podríamos decir que está en el primer cuartil o casi en el segundo cuartil de producción científica, no está mal del todo. Ven que un poco los países que aglutinaban mayor concentración de relaciones en la diapositiva anterior, que era Argentina, que era Brasil y que era México, la mayoría de estos países son los que se posicionan con mayor presencia de artículos, ¿no? Y por lo tanto un poco aquí también está esta gráfica. Otra cosa muy importante es la citación. ¿Qué hace que una revista sea de mayor prestigio o de menos prestigio? ¿No? Que esté en un ranking o en otro. Al final hay 2 o 3 sistemas o 2 o 3 claves que son las que hacen que una revista se posicione de mayor prestigio o de menor prestigio. Una es el sistema de arbitraje. Es decir, si hay doble arbitraje de una revista, yo envío el artículo a la revista y me la revisa una persona o 2 personas. Por ejemplo, aquí en España hay una revista de primer cuartil en el ámbito de la educación muy prestigiosa, que es la revista Comunicación. Pues la revista Comunicación revisan 6 personas cada artículo en un ranking que va de 0 a 100 puntos. Y si los artículos nos sacan más de 90 por todos los evaluadores, no se publica. ¿Qué pasa? Que esa revista recibe cada mes 1000 artículos en español o en inglés para publicar. Claro, si yo recibo 1000 artículos cada mes para publicar, ¿qué puedo hacer? Pues publicar los que más se ajusten a mi línea editorial y los más mejores del mundo mundial, ¿no? Por tanto, el tema de la evaluación interna es un tema importante. Y el segundo elemento que hace que una revista sea de mayor o menor prestigio es las citas. Es decir, si yo publico un artículo
en una revista que después nadie revisa y que por lo tanto que cuando se hacen nuevos artículos nadie incorpora mi artículo en su bibliografía, por lo tanto no me citan, estoy escribiendo en revistas que tienen muy poco impacto. ¿Qué es el impacto de una revista? La cantidad de otros investigadores que utilizan tu trabajo para condicionar su trabajo. ¿Me explico? Eso es el impacto que tiene una revista. Un artículo de mucho impacto es un artículo que es citado por muchos investigadores que están trabajando en temas parecidos. Si yo estoy trabajando sobre el tema de las relaciones intergeneracionales en la universidad, que es una investigación que yo ahora estoy desarrollando, cómo aprenden los profesores de 20 años con los de 60, qué funciones se reparten, en qué se sienten más cómodos, en qué colaboran y en qué no colaboran, cómo es la relación académica y social entre personas de 20 o de 30 y de 60, las relaciones intergeneracionales. Bueno, pues si yo publico un artículo en una revista que nadie me cita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O que mi artículo es malo o que está en un mal soporte, pero no tiene impacto, porque las personas que investigan sobre ese tema no me ven, no me citan, no me tienen en cuenta. En cambio, si todos los investigadores del ámbito de este mismo tema, cuando escriben sus artículos, me citan, ¿qué pasa? Que mi artículo tiene un alto impacto. Mi artículo, que está en una revista, que es lo que les decía al principio, el artículo y la revista no se pueden separar, y por lo tanto esto se basa con el famoso tema de la citación, los procesos de citación. Y de ahí sale el factor H o el factor H10, que es la cantidad de citas que recibe una persona o un artículo o una revista. Pero esos son temas de biblioteconomía que yo no voy a entrar. Entonces, los países que tienen mayor promedio de citas son estos que aparecen aquí. Y, sorprendentemente, el país latinoamericano, que por eso lo saco aquí, que mayor proceso de citación tiene es Panamá. Es decir, independientemente que Panamá publique mucho o publique poco, los artículos que se publican en Panamá son especialmente citados o de los más citados de todo la región latinoamericana. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, Chile tenía una altísima producción de artículos. En cambio, los artículos que publican los chilenos después son muy poco citados por sus compañeros de la región latinoamericana. Otro caso sorprendente es Bolivia. En la encuesta anterior, Bolivia aparecía como uno de los países con menor productividad. En cambio, es uno de los países con más citas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor publica sobre temas muy concretos, imaginémonos temas de, yo qué sé, de educación multicultural o de multicultura o sobre equidad o sobre etnografía, y a pesar de que publica muy poco, pero los artículos que publican los científicos bolivianos sobre antropología multicultural, pues los tienen en consideración todos los antropólogos de la región. ¿Ven la diferencia entre un factor y otro? Bien, aquí tienen otro dato interesante que a mí que da fe de esto que les comentaba al principio, ¿no? Y es que los investigadores colaboramos entre diferentes miembros de países, colaboramos con diferentes autores extranjeros, y entonces vemos cómo la mayoría de los países aquí tienen una cuota muy elevada, es decir, hay un porcentaje de artículos en los que firma una persona del país con una persona de fuera, con personas extranjeras. Por ejemplo, en el caso de Panamá, el 93% de los artículos tienen coautores panameños con autores extranjeros. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones se hacen en ese sentido. A diferencia de Brasil y de México, que son los países que tienen una coautoría con personal de dentro y de fuera más destacada. Si quieren entrar por detalle, si el artículo es de Panamá, los primeros autores, aquí aparece, ustedes escriben fundamentalmente, los panameños escriben con académicos de los Estados Unidos, académicos alemanes, académicos ingleses, canadienses y finalmente brasileños. Por lo tanto, este sería el ranking de la principal colaboración. Claro, si ustedes miran casi todos los países de la región, el primer colaborador con el que ustedes trabajan son los Estados Unidos. Eso quiere decir que hay una importantísima influencia de la academia norteamericana en la academia de la región. Bien, como han visto, estamos en un entorno donde la productividad
del artículo científico no solamente es un acto individual, sino que es un acto colegiado, incluso institucional, porque la propia institución nos puede dar apoyos económicos, materiales, de redes, de infraestructura para lo que es la investigación, y la investigación se materializa en un producto que es el que denominamos artículo. Estos artículos, a pesar de que nos parece que es un esfuerzo individual, si los miramos a nivel nacional o a nivel de la región, vemos que generan determinadas tendencias. La internacionalización, la colaboración de unas áreas por encima de otras, la colaboración entre distintos países y un orden de citas de unos por encima de otros. ¿Qué sucede? Que toda esta dinámica, toda esta política, todo este contexto no ha quedado exento de voces críticas que consideran que la universidad ha caído, como se suele decir, a cuatro patas, ha caído indefectiblemente en el modelo de mercado, y hay voces críticas al respecto de este sistema. Es decir, lo que yo estoy explicando es bastante descriptivo de lo que está sucediendo y no haría honor a la verdad si no les explicase que en ese contexto de intensificar la investigación o de una universidad orientada al mercado hay una lógica de un cierto mercadeo. Y en ese sentido, y con esto voy terminando porque ya sería la hora, hay toda una tendencia, a ver si lo sé hacer a la primera, hay una tendencia que se denomina, sí, aquí está, que se denomina la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación. DORA, que es el nombre que recibe este documento, es una declaración de un prestigiosísimo conjunto de investigadores, entre los que hay diferentes premios Nobel, etcétera, etcétera, donde entienden que lo que se ha hecho en los últimos años, donde se prestigia de una manera casi exclusiva el artículo frente a cualquier otro soporte, por ejemplo, un foro en una página web, o los libros o los informes de investigación, y es el artículo el que determina el éxito de una investigación, el éxito de una universidad, el éxito de un investigador, esto tiene que ser contestado. Entonces hay toda una política, toda una corriente de grandes científicos de diferentes áreas de conocimiento que, leo solamente la primera fase, que dice que hay una necesidad apremiante de mejorar la forma en que los resultados de la investigación científica son evaluados por las agencias de financiación, las instituciones académicas y otros. Y lo que buscan, sobre todo, es que no se considere investigación de prestigio solo la que aparece en relación a determinadas revistas o determinadas dinámicas. ¿Por qué? Porque detrás del mundo editorial hay 2 o 3 grandes empresas que son empresas privadas y que en el fondo no deja de ser un cierto negocio, el del quizás no tanto económico, porque directamente nosotros no lo vemos, pero sí que mueve cientos de miles de millones de dólares en el mundo, las 3 o 4 grandes empresas que mueven la mayoría de las editoriales. Es decir, en el mundo hay 4 grandes editoriales que son las que mueven todas las revistas científicas en todas las áreas de conocimiento. Elsevier, por ejemplo, sería una, Taylor & Francis sería otra, Springer sería otra, es decir, hay 3 o 4 grandes grupos editoriales que dentro de este grupo editorial tienen cientos, incluso miles de revistas que gestionan y que son las que determinan el mercado de la ciencia a nivel mundial. Por lo tanto, solamente habría 4 grandes empresas que al final son capaces de gestionar todo el conocimiento que se genera. Entonces, claro, cuando usted escribe un artículo no le pagan, por revisar un artículo no le pagan, pero en la mayoría de las ocasiones por consultar un artículo, leer un artículo o bajarse un artículo sí que le cobran. Y por lo tanto esto es un elemento que no deja de tener una cierta paradoja desde el punto de vista, de la situación en la que estamos. Y no quería yo pasar la posibilidad de enumerar que hay esta red internacional, esta corriente internacional,
que no critican el sistema de evaluación de la investigación, sino que critican que sea solamente a través de los artículos y de unas empresas, que son las que hay detrás, las que monopolizan el mercado de la difusión del conocimiento científico. Bien, vamos a entrar ahora en algunas de las preguntas que han hecho. Comentaba la profesora Abril Méndez que debía contestar yo el chat, yo que soy un alumno muy Diego, disciplinado. antes que entres a esa parte que Abril había dicho que iba a hacer como una síntesis de las Ok, pensaba que era yo el que lo tenía que hacer. Primero quiero felicitarte porque como siempre nos has dado una información excelente, panorámica, y bueno, muchísimas gracias por ser parte del ICASE. Ya tú estás adoptado, Diego. Sí, yo soy medio panameño, catalán y panameño, no se preocupen. Así es, enhorabuena. Felicitaciones y un agradecimiento muy grande en nombre de todos y todas. Los dejo en esta segunda parte porque tengo que ir a otra actividad de la Escuela Internacional de Verano. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y todas. Hasta luego. Un abrazo, Araceli, un gusto siempre estar contigo. Igual. Muchas gracias. Bueno, venga, Abril, dígame. Participantes del foro, de este foro virtual, le quisiera pedir que escribieran las preguntas. Al principio les solicité que escucháramos toda la conferencia y tuviésemos una visión general para poder hacer las intervenciones. Muy interesante lo que ha planteado el doctor Diego Castro, y de hecho para efecto de nuestras universidades, que son universidades públicas, que han optado, por ejemplo, por el sistema abierto de publicación, este planteamiento que hace el doctor Diego Castro, de verdad que nos lleva a la reflexión de hacia dónde va nuestra investigación. Y esas son hacia dónde va nuestra investigación y hacia dónde va la publicación de nuestras propias resultados de investigación. Como todavía no hay ninguna pregunta, yo me atrevería a preguntar. Disculpe, profesor, disculpe, Abril. Yo veo muchas preguntas, o es que no la... ¿Sí? Sí, bueno, es posible que se les estén haciendo al chat privado. Ok, bueno, no lo sé. Yo, si quiere, si le parece bien, profesora Méndez, voy contestando a las que hay aquí de manera rápida y después podemos abrir un poquito de debate, que seguramente sería interesante también. ¿Le parece que procedamos así? Así. Bien, dicen, ¿todos los artículos es necesario que se muestren gráficos, estadísticos o cuadros? No, no. Es decir, incluso hay algunas revistas que casi no los aconsejan. Es decir, si usted hace un estudio de carácter narrativo, de carácter donde incorpora las quotes, las citas de entrevistas, pues a lo mejor los gráficos y los estadísticos no son necesarios. Eso lo tienen que mirar ustedes muy bien en lo que son las normas de publicación, porque hay revistas que te dicen que tienen que ser de una manera, otras de otra y otras que no los aconsejan. Por lo tanto, las normas de publicación condicionan mucho la extensión y el tipo de lógica con la que se elabora el artículo, ¿no? Por lo tanto, cuando uno ha terminado una investigación o está haciendo una investigación y tiene unos datos que comunicar, tiene que pensar a las 2 o 3 revistas que le pueden ser más adecuadas, 2 o 3. Y entonces empezar por la que consideramos que en función de la calidad del artículo y de nuestra experticia podemos tener un resultado más exitoso. También podemos hacer una estrategia que es la que yo utilizo habitualmente. Es decir, cuando yo quiero publicar un artículo, me miro las 2 o 3 revistas que podrían ser las más adecuadas. ¿Y qué hago? Lo envío a la mejor, a la que tiene un sistema de selección más alto. ¿Por qué? Porque soy consciente de que seguramente me rechazarán el artículo o que me enviarán una revisión profunda de mi artículo. Pero ¿qué pasa? Que seguramente 3 o 4 académicos de primer nivel me harán una revisión en profundidad de mi trabajo y me lo permitirán mejorar sustancialmente. A veces enviar el artículo a una revista que está un poquito por encima de la calidad de lo que nosotros podemos o tenemos, porque a veces no de todas las investigaciones salen datos para publicar en revistas de primerísimo nivel, sino enviar el artículo a una revistita que está un poquito bien nos puede ayudar para que en el feedback, aunque nosotros seamos conscientes de que seguramente será rechazado en primera instancia, los investigadores, los expertos de esa revista
nos van a dar un feedback con orientaciones muy interesantes para mejorar nuestro artículo. Y eso a veces vale la pena, ¿eh? Otro elemento en este sentido. Nosotros, porque yo nunca escribo solo, no envío ningún artículo a ninguna revista sin que me lo revise 1 o 2 colegas antes. Es decir, yo antes de enviar el artículo a revisar por una editorial, por una revista que yo no conozco, no de mi equipo, sino de mi departamento o de personas que trabajan en el mismo ámbito, yo les envío el artículo. Oye, voy a enviar esto, dime qué te parece. El artículo ya cerrado, no en elaboración para que me den ideas, no, sino para que me den un feedback contundente. Claro, es duro, porque un compañero, que siempre tenemos nuestras reticencias, que si sabe más, que si sabe menos, con lo joven que es, si yo soy más veterana, que yo tengo más prestigio, no sé qué, me está corrigiendo. No, la clave aquí es que no te corrige a ti individualmente, sino corrige el producto, el material que tú estás presentando. Y seguramente hay elementos que, si los corriges y los envías ya mejorados, el revisor de la revista ya tendrá una percepción mejor de tu artículo. Por lo tanto, en ese sentido puede ser interesante. En todos los artículos tiene que haber resultados. Pues yo diría que sí, es decir, el resultado y la discusión es un elemento fundamental en un artículo, incluso los que son de corte eminentemente teórico. Y los artículos de corte eminentemente teórico, como les decía al principio, son los que se denominan review o revisión. Un review, una revisión, es cuando tú haces una revisión sistemática de la literatura científica sobre un tema. Yo me voy a coger todas las revistas del mundo, voy a agarrar todas las revistas del mundo que hay sobre un tema determinado y yo qué sé, lo que antes les comentaba, ¿no? El concepto de educación inclusiva. Y del año 2010 al año 2021, en esos 10 años, todos los artículos que han salido en el primer cuartil de las principales revistas del mundo, de los principales rankings. Pues yo pongo en los buscadores educación y equidad y que me salen 20, 30, 40, 50 artículos, los reviso todos. Eso es una revisión científica de un artículo científico. Claro, es muy potente desde el punto de vista de análisis de la literatura. Pero claro, también hay resultados. ¿Cuál es el resultado? El resultado es de la comparación de las diferentes revisiones teóricas. Por lo tanto, el resultado siempre tiene que haber. Otro elemento muy habitual en relación a las preguntas que aparecen aquí. ¿Qué sucede? Claro, nosotros hacemos una investigación. Imaginemos una tesis doctoral o una tesis de maestría en investigación. No de innovación, sino de investigación. ¿Qué sucede? Que yo tengo muchos datos en la tesis, muchos datos en el trabajo. Y la tentación es de explicar muchos datos en un artículo. No, no, no. Un artículo tiene un dato. ¿Sí? Un dato científico. El dato se puede después leer en términos de promedios, de medias, de desviaciones, de estadística descriptiva, de estadística diferencial, de estadística correlacional, de descripción cuantitativa y cualitativa. Es igual. Pero el dato es el mensaje, la idea principal que yo quiero transmitir. Las investigaciones, como una tesis doctoral, que ocupan durante muchos años muchos elementos, no pueden salir en un solo artículo. Tienen que salir en varios artículos. ¿Sí? Y no podemos decir en un artículo que se presenta un resultado que es parte de... No, 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 no. La tesis se descompone y un artículo es para expresar una idea fundamental, pero no una idea personal, sino una idea empírica, un dato. Por lo tanto, es muy importante esa idea. Si ustedes han hecho una investigación en la que tienen 2 o 3 hallazgos importantes, cada uno de esos hallazgos, si tiene la sostenibilidad suficiente, la robustez epistemológica y metodológica suficiente, es objeto de un artículo científico por separado. Entonces, querer mezclar muchas cosas en un artículo generalmente es aviso de que algo no va bien. Porque un artículo es un documento escueto de 10 o 12 páginas donde planteamos el estado de la cuestión sobre un aspecto muy concreto, una metodología de cómo se ha conseguido aquello, el resultado que genera y la discusión, que es la parte más importante y la que nosotros aportamos o elaboramos. ¿Y qué es la discusión? El resultado que yo he obtenido lo pongo en relación, lo integro con el background, es decir, con lo que otros investigadores han resuelto, han investigado, han concluido sobre ese mismo tema.
Si yo estoy investigando sobre equidad en educación infantil, pues lo que dicen otros investigadores que ya han publicado, coincida o no coincida, porque a veces el conocimiento quiere decir, mis resultados no tienen por qué ser iguales a los que ha publicado otro señor en otro contexto, otra señora en otra universidad. A lo mejor el resultado es que mis datos no corroboran la hipótesis de otras investigaciones. ¿Por qué? Pues porque la muestra es distinta, porque mi país es distinto, porque mi contexto es distinto. ¿Me explico? Es decir, que a veces parece que si la hipótesis no sale nula o si la hipótesis no es igual que la de otras investigaciones, no. En algunas cosas coincidimos y en otras cosas no coincidimos. ¿De acuerdo? Buenos días, un gusto. Sí, igualmente. Un artículo científico, por eso estoy tratando el seminario. Yo he hecho varias investigaciones lingüísticas. Bueno, claro, el ámbito de la lengua, como todos, es un ámbito muy específico. Yo no soy especialista en publicaciones sobre aspectos lingüísticos, pero claro, no es lo mismo. Hay revistas que se especializan en un ámbito de la lingüística y otros en otros ámbitos de la lingüística. Hay investigaciones que trabajan mucho los elementos comparados, ¿no? Los entornos bilingües en relación a los entornos monolingües o los entornos plurilingües o los contextos de diglosia, donde hay dos lenguas donde una predomina sobre la otra, como es el caso de aquí de Cataluña, donde la lengua mayoritaria socialmente es la lengua española, pero en el sistema educativo la lengua exclusiva de comunicación es el catalán, ¿sí? Por lo tanto, el sistema educativo en educación infantil, primaria, secundaria, universidad, la lengua vehicular, la lengua donde yo hago las clases, donde se hacen los trabajos, los exámenes, es la lengua catalana. Entonces, aunque hay dos lenguas, hay una que predomina sobre la otra y eso se denomina diglosia. Pues está claro que en función de la temática que usted quiera publicar, es mejor una revista u otra. A veces es mejor incluso seleccionar la revista por la metodología. Hay revistas que solo publican datos duros, estadísticas, muestras significativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otras no. Bueno. Dice el profesor Mario que cuando se internacionaliza un artículo. Eso depende de muchos factores, Mario. A veces un artículo se internacionaliza cuando hay dos firmantes de dos países distintos. Ya se puede considerar que un artículo es internacional. Si la revista tiene acceso abierto o está colgada en una plataforma, puede tener acceso cualquier persona del mundo y por lo tanto si a ti te citan o te consultan desde la otra punta del mundo ya es un proceso de internacionalización. Por lo tanto, la internacionalización de la ciencia es muy flexible, muy variada, ¿sí? Bien, estas serían las principales preguntas que hay aquí. Yo creo que si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta ya en directo, que no sean ustedes, no les dé a ustedes apuro plantearla. Puede ser que yo la sepa o que no. Yo sé lo que sé y lo que no sé no lo sé. Y tampoco me duelen prendas decir que esa pregunta no la sé. Afortunadamente no lo sé todo. Entonces, si alguien tiene, creo que el profesor Mario Alberto antes levantaba la mano y si no, cualquier otra compañera o compañero de los que estamos aquí pueden hacer sus preguntas. Buenas, compañero Diego Castro. Soy el profesor Mario de Recursos Humanos. Sí, ya me respondió con respecto a la internacionalización okay. Y con respecto a los gráficos estadísticos en un artículo. Ya me la respondió. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, M. Tristán, no sé M exactamente. A ver, ¿qué sucede? Lo que yo digo no es que lo que no se... Sí, no se puede separar la tesis. Depende. Es decir, depende de que haya usted. La profesora Tristán pregunta en el chat de que a ella le habían aconsejado no dividir el artículo de la tesis doctoral. Bueno, depende de la cantidad de resultados que usted haya generado. ¿Sí? Es decir, si usted tiene una tesis doctoral en un tema alrededor de un tema, le va dando usted vueltas, ¿sí? Pues a lo mejor no tiene sentido desmembrar esa unidad. Quizás no tiene sentido. Pero, por ejemplo, en el caso de cuando yo hice mi tesis doctoral, y hace bastantes años, me salieron 3 o 4 datos que sobre el mismo fenómeno, pero eran perspectivas
complementarias. Entonces, cuando yo quería explicarlo todo en un artículo, me salían 40 o 50 páginas, porque yo tenía que explicar el cuestionario, después las entrevistas, después los grupos de discusión, después el resultado 1, el resultado 2, el resultado 3 y el resultado 4. Y salía mucho, ¿sí? Mucho material. Entonces, ¿dónde estaba mi error? Mi error estaba, y por eso los primeros artículos todos me los rechazaban, en que yo decía, yo presento un trozo de una investigación que es más general y explicaba una parte del todo, luego presentaba un dato que era una parte, pero decía que había un todo general de la y había un lío monumental. Entonces, todo esto no hay que decirlo. En un artículo se dice, mire, mi investigación es sobre este aspecto. Si eso es de una tesis doctoral, es de una iluminación que he tenido yo por la noche después de fumarme una hierba prohibida por la legislación panameña, si ha sido por un golpe que me ha dado en la cabeza y he tenido una alucinación o una experiencia mariana metafísica, esto no hay que explicarlo. Esto nada, no interesa. ¿Sí? Ellos ¿qué van a ver? Van a ver que usted tenga un artículo que tiene una introducción con datos actuales de gente que está investigando lo mismo que usted. Que usted centra un tema, que en función de su tema usted se hace una pregunta, objetivo de investigación. Y ahí acaba el marco teórico, 5 o 6 páginas. Después, que con esa pregunta de investigación usted diseña una metodología, una página. Que esa metodología, al aplicarla, genera unos datos y que esos datos dan unos resultados. 6 o 7 páginas, y que con esos resultados, en comparación con el marco teórico, da una discusión. ¿Sí? Si esto es una tesis doctoral de que tenía 3 partes y las 3 partes dan un resultado, pero se puede leer no, esto no se explica en el artículo. Todo esto son cosas de cocina de dentro, ¿sí? Pero estos líos de cocina, cuando uno va a un restaurante bueno, ya le ponen el plato bonito. Y el rollo de cocina no lo ve. Entonces usted tiene que presentar lo bonito, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una investigación, mire, no la voy a coger ahora, una tesis que tiene 200 o 300 páginas, claro, hay muchísimo material. Usted tiene que seleccionar de ese material el dato o los datos y de cada uno de ellos presentarlos como si fuesen un dato, con su marco teórico, tal. ¿Dónde está el error? Pues eso, intentar decir que esto es parte de, el marco teórico es de todo, pero presento una parte porque luego quiero aprovechar otro dato para otra cosa, y eso ahí es un galimatías que el señor que lo lee, usted lo tiene claro, pero el señor o la señora que lo lee no le da un parraque. A ver, ¿cuál es el factor de impacto de una revista científica? ¡Oh, qué buena pregunta, María Valencia! Cuando usted entra en una revista, cuando usted accede a una revista, a ver, un momento, por favor, es que yo de este tema me gusta mucho. A ver si me permiten, voy a hacer una búsqueda a 2 quarts d'estic, ¿sí? Revista. Un momento, que estoy haciendo una búsqueda. Bueno, seguramente no es la mejor. Ahora. Estoy haciendo una búsqueda para responder a esa pregunta. Un momento. Mire, aquí, me voy aquí, abro la pantalla, comparto la pantalla, aquí. ¿Están viendo esta pantalla ahora, por favor? Es una página web de una revista. ¿Me ven? Sí, sí se ve. Ok, miren, esta es una revista del ámbito de la educación, de la comunicación y educación, toda la gente que se dedica a tecnología educativa, a temas de la sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera. La revista de comunicación, esto es seguramente en lengua española yo creo que es la revista mejor posicionada de todas, ¿vale? Mire, aquí en la página principal, además con movimiento, aparece que es de Q1 del JCR y Scopus. Hay 2 grandes listas, el JCR, que es la Web of Science, y Scopus, que es otra lista. Hay 2 grandes listas de revistas, JCR y Scopus.
las mundiales. Luego hay otras como por ejemplo el Latindex, que seguramente ustedes lo conocerán. Escielo, parecía una gallina eso, ¿verdad? Escielo, que es otra lista de revistas, etc. Las más prestigiosas, las más son esas dos, JCR y Scopus. Bien, pues el factor de impacto aquí aparece con estas siglas en inglés, que quiere decir Impact Factor, que quiere decir el factor de impacto. Entonces, todas las revistas, cuando ustedes entren, tienen su factor de impacto. Por ejemplo, todas. Entonces, cuando ustedes entren en cada revista, tienen que ir a indexación y seguramente les saldrá. La Educación 21 es una revista de la UNED. ¿Ven ahora la pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. ¿Ven? En JCR, que es una lista, dice que es una revista de primer cuartil, con un factor de impacto de 2,26. En Scopus es de primer cuartil y tiene un factor de impacto de 2,7. ¿Lo ven ustedes aquí? Eso es el factor de impacto. Por lo tanto, cada vez que ustedes entren en una revista, pueden ver el factor de impacto de la revista, ¿vale? Si es que tiene, ¿vale? Casi todas las revistas indexadas, una revista indexada quiere decir que está en una lista, indexada quiere decir que está indizada, que está en un índice, en una lista, ¿eh? Entonces te dice si es de primer cuartil o de segundo cuartil o de tercer cuartil y el factor de impacto que tienen. Ahora les voy a decir una cosa de sentido común, pero me van a permitir que se la diga por la amistad de una hora que nos une. Claro, uno tiene que ser muy sensible y muy consciente de las posibilidades que tiene de que su revista de que su artículo sea publicado. Es decir, una persona que no ha escrito nunca un artículo científico, que publica una cosa que es más un dato que es más bien de una experiencia, que está poco contrastado, que necesita un rodaje, no pasa nada, pero usted no puede enviar ese artículo a una de estas revistas que yo le he enseñado, de la primera división de las revistas del mundo. ¿Me explico? Hay que ser sensatos, hay que ser coherentes, hay que ser prudentes, hay que ser modestos. Como decían los presocráticos, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Pues esto, es decir, primero una revistita, después otras, y uno va creciendo también en el nivel de calidad y de rigor que tienen las diferentes revistas. Entonces, yo primero empezaría por revistas de Latindex, empezaría por revistas de Escielo, que son revistas que están indexadas, que son en lengua española y que están en nuestros países latinoamericanos muy generalizadas, ¿eh? Antes de enviar a la revista Comunicar o a la revista Educación 21, que son de primer cuartil de la lista de revistas más prestigiosas del mundo. Yo no sé si ustedes tienen mucho background, es decir, si ustedes ya han publicado 7, 8 o 9 veces, pues adelante, pero si se están ensayando, no caigan en el error, porque es muy frustrante. Bueno, yo que tengo una capacidad muy baja a la frustración, cuando envío un artículo y el señor me dice que no, pues me acuerdo de toda su estirpe, porque me da rabia, porque yo he dedicado un mes de mi vida a escribir el artículo y a mover y a cambiar y leer y vuelta a leer y las normas APA y darle una vuelta y darle otra, y en una semana el señor me dice que soy inútil total. Pues claro, bueno, yo no el artículo, pero en definitiva el artículo es mío, ¿no? Es como si se metieran con el hijo de uno. Al final, claro, esto no gusta, ¿eh? Entonces, si su capacidad de aguantar la frustración y el rechazo de la sociedad es baja, sean sensatos y envíen artículos a revistas no modestas, sino adecuadas, ¿eh? El factor de impacto es un número que yo no sé explicar porque es un tema de los que estudian biblioteconomía, que tiene que ver con un índice, esto si se meten en internet lo explica muy bien, con un índice que es la cantidad de personas que consultan el artículo, dividido por la cantidad de personas que revisan la revista, por la cantidad de personas que no sé qué, por la cantidad de tal, y te sale un factor de impacto. Yo no sé cómo eso aparece, ni cómo no, porque esto es un dato propio de bibliotecario, es un tema de biblioteconomía y documentación. Con unas, claro, estas empresas que son capaces de analizar los datos, las consultas sobre cientos de miles de artículos en el mundo, te pueden decir cuáles son los artículos más citados, las personas más citadas, las revistas más
y a través de esas búsquedas es que se genera ese número de factor de impacto. Pero yo no les puedo explicar el detalle porque eso es una cosa que me escapa a mí de mi ámbito de estudio y de mi interés, ¿sí? No hay más preguntas y quedan 2 minutos si quieren hacer ustedes alguna otra consideración. Dice Janet Aguilar. ¿Cómo se busca instituciones para financiar un proyecto de investigación? Bueno, pues esa es la primera pregunta, ¿no? La madre del cordero. Y cuando tenga usted respuesta, Janet me lo dice, porque yo también iré a buscar financiación a esa entidad. En Panamá creo que es CONACYT, creo que es CONACYT, la SENACYT, que está ahí en la ciudad del saber o en la ciudad de la ciencia, al lado enfrente de las esclusas, creo recordar, en estos edificios tan interesantes que tienen en esa parte, en la SENACYT, pues es una fuente de financiación interesante. Hay universidades que tienen sus propias vías de financiación, es decir, ustedes también pueden reclamar que el vicerrector de investigación genere convocatorias internas para financiar. El Banco Interamericano del Desarrollo, y muchísimos organismos, algunos privados, que en función de la temática pueden tener interés. Claro, si ustedes son economistas, pues seguramente tendrán que dirigirse a alguna entidad económica financiera. Si ustedes investigan en el ámbito de la educación, al Ministerio de Educación. Si investigan en el ámbito de la salud, al Ministerio de Salud o de Sanidad. Es decir, que las fuentes de financiación son muy plurales y también está dentro de esta lógica y cada país funciona de manera distinta. Aquí actualmente en España hay 3 vías de financiación, que es el gobierno de la Generalitat, que es nuestro gobierno nacional, después el gobierno del Estado español, que tiene unas becas y unos apoyos, y finalmente la Unión Europea. La Unión Europea es ahora la gran financiadora de los proyectos de investigación en nuestro país, la gran financiadora, porque la Unión Europea mueve cientos de miles de millones de euros anuales en todas las disciplinas. Es una barbaridad. Casi todos en el ámbito de la ciencia y la biología, sobre todo por el COVID, pero en el ámbito de las ciencias sociales también se mueve un poquito. Bueno, pues hay una intervención, dice, si existen convocatorias... Sí, existen, las he visto publicadas en la página web. Eloy, pues eso está muy bien. Entonces deben ustedes indagar, a lo mejor presentar, si ustedes trabajan temas interdisciplinares, ¿no? A veces la gente de educación con la gente de economía y la gente de sociología pueden hacer consorcios de proyectos y presentarse a una convocatoria, obtener unos recursos y investigar con un poquito de apoyo económico. Parte del recurso económico que ustedes obtengan puede servir para financiar los artículos, ¿sí? Es decir, a veces hay editoriales, y con esto ya termino porque no les quiero calentar más la cabeza, hay editoriales que tienen un sistema de edición que por un módico precio te ayudan a presentar mejor tu artículo. Sobre todo esto es conveniente cuando hacemos el artículo, el paper, en una lengua que no es la nuestra, generalmente la lengua de William Shakespeare. ¿Qué sucede? Que por muy buen inglés que tengamos, nosotros somos hispanohablantes y castellano escribientes. Entonces, hacer un paper en inglés es otra lógica. ¿Sí? Las frases se construyen de otra manera. Entonces, las editoriales tienen servicio de traducción y servicios de edición de expertos, es decir, personas que, por ejemplo, yo qué sé, director en inglés, ¿cómo se dice? Pues se puede decir principal, se puede decir leadership, se puede decir director también, depende. Entonces, cada revista utiliza un léxico y unas palabras en función del área de conocimiento donde se especifica. Y estas personas de la revista son personal de la propia revista que lee tu artículo, te mejora el inglés, te mejora la edición, te mejora lo que comentaba antes la profesora, las gráficas, etcétera, etcétera. Cada uno de estos servicios tiene un coste, ¿sí? A lo mejor la traducción, un artículo de 15 o 20 páginas de español a inglés, te cuesta perfectamente $900. Un buen inglés, no que te lo traduzca tu sobrina y tu prima que sabe un poquito de inglés y que hizo unas prácticas en Miami, no. Un filólogo inglés especialista en esa materia, porque si tu artículo está mal traducido al inglés, es que no se lo revisarán. El editor te dirá, no procede y ya no pasará ni a ser evaluado, ¿sí? Porque antes pasa el filtro del editor. Por lo tanto, parte de los recursos de la investigación pueden orientarse y destinarse a la publicación.
a compartir, a editores, a un buen traductor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener financiación siempre es importante. Como decimos aquí en Barcelona, qui paga mana, o pagan San Pere canta, que quiere decir que pagando San Pedro canta. Bueno, soy de ustedes, pero me retiro. ¿Alguna cuestión más, estimada profesora Méndez? Bueno, muchas gracias. Creo que la conferencia nos ha abierto los ojos más allá del mero artículo científico y mirar el artículo en el contexto del artículo, que son las revistas, y toda la significación de la revista en el mundo científico, académico, su importancia y por qué es que antes de comenzar a escribir también tenemos que poner atención hacia qué revista vamos a escribir y la relación que tiene ese artículo con la investigación. No puede haber artículo que salga de la nada. De la nada, nada surge, que decían, ¿eh? Exacto, sino que tenemos que tener una investigación por detrás, de allí es importante que nuestros equipos de investigadores también se pongan las pilas, como decimos acá en Panamá, para generar esa producción científica a nivel de artículo. Le agradecemos mucho al doctor Diego Castro. Lamentablemente este curso es en campus virtual y no podemos tener la oportunidad de tenerlo cerca. Ha sido una conferencia muy entretenida, muy dinámica y muy llena de conocimientos. Me encanta y ojalá, y les recomiendo el documento que mostró. Me parece de mucha ilustración para el grupo, el documento de UNESCO. Creo que todos debemos referirlo. Si nos da las coordenadas del documento con mayor precisión. Les pasaré la presentación, Abril, le pasaré la presentación a la profesora Araceli de León de Bernal y para que ella lo comparta con los diferentes participantes de la sesión de hoy. No tengo ningún inconveniente en compartir el conocimiento, de eso se trataba esta sesión, ¿no? De compartir. Sí. Ha sido muy interesante. Yo creo que una de las cosas que a veces nos preocupa que en nuestro país no se produce investigación y vemos por los datos que sí hay mucha publicación. Lo que sí preocupa es que no en el área de ciencias sociales, y ese es un reto que tenemos, ¿verdad? Bueno, quizás, Abril, lo que habría que buscar sería, si es un camino a explorar, si es un camino virgen todavía el ámbito de las ciencias sociales, sería en qué ámbito de las ciencias sociales o en qué temas o en qué, más que en qué ámbito, no, en qué temáticas Panamá podría hacer una aportación relevante. Miren el caso de Bolivia, es decir, Bolivia es un país con una inversión en investigación muy baja. Muy empobrecida, con muy pocos recursos. Pero ¿qué pasa? Que seguramente trabajan en un tema sobre temas de antropología cultural, etcétera, etcétera, que los hace en ese ámbito muy potentes, muy prestigiosos. Entonces, lo que no podemos ser todos es bueno en todos. Y sería mejor que como colectivo de ciencias sociales pudiésemos identificar 2 o 3 líneas de trabajo que nos den una especialización y que podamos profundizar y mejorar el proceso y que hagamos como universidad y como colectivo de investigadores en ciencias sociales un trabajo con un valor añadido. Muchísimas gracias a todos, especialmente a los colegas de ICASE y ojalá podamos vernos presencialmente más pronto que tarde. Así es. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Seguimos viéndonos entonces en el aula virtual. Muchas gracias, Diego, por su aporte. Gracias a ustedes. Muy buenos días y un abrazo desde Barcelona. Chao. Buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Diego. Un saludo. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Profesora, aprovechando que estamos aquí para hacer una consulta. Ajá, dígame. La entrega de los